Ya bueno, ahora sin más preámbulos, comenzamos. La clase pasada, no sé si han visto el video que subí también, que le hice un video más corto de la clase que yo hice en vivo de Zoom. Estábamos viendo el existencialismo en la obra Esperando a Godot, que es la lectura domiciliaria que ustedes tienen. ¿Ya? ¿Por qué estábamos viendo el existencialismo? Porque la literatura tiene varias aristas, y una de esas aristas es, dentro del análisis de la obra literaria, es el contexto. ¿Ya? Entonces, viendo esto, voy a hacer, primero las indicaciones. Bueno, mantener el micrófono silenciado durante la clase, que yo ya lo tengo. Mantener el respeto en el chat, ¿ya? Si tienen dudas pueden realizar en el chat, y yo en el momento que sea las voy a contestar, siempre que sean con respecto a la clase, y si es que pueden tomar apuntes, háganlo, ¿ya? ¿Estamos claros con eso? Me pueden contestar al chat. Sí, ya. Bien, entonces, vamos al objetivo de la clase, que es comprender la influencia del contexto de producción dentro de las obras literarias, manteniendo una actitud participativa, ¿ya? Tati, es solo para poder dar bien la clase, y luego hacemos el espacio de preguntas y los voy a volver a habilitar, ¿ya? Ese es el propósito, no porque sea algo personal ni nada por el estilo, ¿ya? Es solo para poder dar la clase sin tantas interrupciones, ya que yo también tengo bastante acá en la casa, entre mis sobrinos, mis animales, eso, ¿ya? La clase se silencia mientras habla la profesora. Claro, bueno, el propósito entonces es que esta clase les servirá para poder realizar un análisis más profundo de Esperanto a Godot y de cualquier obra literaria, ¿ya? Entonces, del existencialismo, que yo lo había visto la clase pasada, para los que no estuvieron, voy a hacer un breve recordatorio acerca de lo que se trató esta materia, ¿ya? Bueno, había un señor que se llama Jean-Paul Sartre, que postuló el existencialismo dentro del siglo XIX, mitad del siglo XIX, ya casi al final, y principios del siglo XX. Esta fue una corriente que se produjo post Segunda Guerra Mundial, donde había un sentimiento de desesperanza, desolación, ¿cierto? La gente lo estaba pasando mal, y surge esta corriente que básicamente dice que Dios no existe, que nadie creó al ser humano y que venimos al mundo sin un propósito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nacen nuestros propósitos, nosotros somos libres de elegir nuestro propósito, ¿cierto? Claramente esto es debatible, pero es lo que planteaba Sartre en la época, ¿ya? Entonces, el ser humano tiene conciencia, es indefinido, pero se construye a través del tiempo, a través de sus decisiones, es decir, a través de nuestros propósitos. Y estos propósitos van a ser nuestra esencia. Sartre dice que nuestra esencia son los propósitos que nosotros tenemos en la vida. Entonces, hay dos ideas claras que ustedes deben tener. Una, que venimos al mundo sin un propósito. Segundo, que elegimos el propósito y somos libres de hacerlo. Ya, sin embargo, este señor decía que el hombre está condenado a ser libre. Entonces, podemos decir, ¿por qué está condenado si ser libre es lo mejor que nos podría pasar en la vida? Pero este señor decía que no, que estamos condenados porque el elegir causa mucha angustia en el ser humano, ¿ya? Es distinto si nos dieran una orden, nosotros la acatamos, ¿ya? Él dice que ser libre causa mucha angustia, y eso es existencialismo, esas dudas que tenemos al tomar distintas decisiones, ¿ya? Que a pesar de que somos libres de hacerla, para él no está tan bueno, porque nos produce este sentimiento de angustia. ¿Ya? Entonces, él dice que si no hay un Dios, no hay un Estado, no hay una sociedad que nos diga qué hacer, aquella libertad nos produce angustia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona el existencialismo con la obra Esperando a Godot? Yo hice una conclusión que pone que ustedes la tengan porque les va a servir, que es que el existencialismo apunta a que sin un propósito la existencia no tendría sentido.
Lo mismo ocurre con la figura de Godot. Si esa espera por esta figura metafórica no ocurriera, la vida de los personajes no tendría ningún sentido. Franco, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos el existencialismo de Jean-Paul Sartre? Estoy haciendo un resumen de eso, de este señor y sus postulados. ¿Ya? Esa es la conclusión del existencialismo con la obra, cómo se relacionan, ¿ya? Bueno, entonces dejamos atrás el existencialismo y lo vamos a tener siempre en la mente porque es el contexto de producción de la obra que nosotros, que ustedes van a leer, la obra domiciliaria, que es Esperando a Godot, ¿ya? Entonces vamos a entrar a una materia que se llama contexto de producción, ¿ya? Entonces, ¿qué es el contexto de producción? El contexto de producción es el entorno en el que el autor escribe sus textos, es decir, su realidad, ¿ya? O sea, todos los autores viven en un contexto cuando producen la obra literaria, y ese es el contexto de producción. Sin embargo, hay épocas de nuestra larga historia en que aquellas obras literarias se han visto censuradas, y los autores no han podido mostrar el contexto real. Por ejemplo, en la Edad Media, por los señores feudales, por las instituciones religiosas, emperadores, etc., censuraban el contexto, y en las obras literarias de la Edad Media es muy difícil toparse con el contexto de producción precisamente por la censura, ¿ya? Si lo llevamos a contexto chileno, por ejemplo, todas las obras literarias que hablan de la dictadura se llaman obras de postdictadura, porque recién pudieron salir a la luz alrededor de los años 90, ¿ya? Cuando la dictadura se acabó, ¿ya? Ese es un contexto de producción. Los autores chilenos no pudieron hablar en la literatura de dictadura porque los censuraron, ¿ya? ¿Ya? Y el contexto de producción tiene varias aristas, ¿ya? Entonces tenemos el aspecto biográfico, que es la historia personal del autor, cómo una obra se relaciona con la biografía del autor. Por ejemplo, no sé si conocen a Kafka o a Edgar Allan Poe, son autores que sus obras están teñidas por la biografía del autor, ¿ya? Hay casos en que no pasa eso. Por ejemplo, la obra que estamos trabajando, Esperando a Godot, no pasa. No, la obra no está teñida de la biografía del autor, pero sin embargo sí está teñida de su contexto, que es esta corriente existencialista que estamos viendo, ¿ya? Entonces, hay otro aspecto también que es el estético y artístico, ¿ya? Que están teñidas por los movimientos literarios artísticos que acompañan la época, el género en que desarrolla, temas que aborda y funciones literarias, ¿ya? Es decir, de repente estamos, no sé, una obra realista, una obra del absurdo, ese es un aspecto estético, ¿ya? También está el aspecto ideológico, en donde se plasman los valores y la cosmovisión del autor, es decir, cuando vemos la opinión del autor dentro de las obras, como por ejemplo lo que yo les decía, estas obras literarias de postdictadura chilena, ahí está muy cargado de valores y de la cosmovisión del autor, ¿ya? Y también está la última arista, que está teñida por el proceso histórico que se vive alrededor de la producción literaria, ¿ya? Que son hitos sociales, históricos y económicos del periodo, ¿ya? Después yo les voy a dar un ejemplo del histórico. Entonces, tenemos entre los que nos separa del autor y el lector. El autor, ¿cierto? Luego viene la obra literaria, y luego desde el otro lado estamos nosotros los lectores y el contexto de recepción. Entonces, quiero que les quede bien claro que la obra, su contexto de producción, es cuando el autor escribe la obra, teñido de cualquiera de estos espectros, biográfico, estético, histórico, y nosotros, cuando recibimos la obra, en el momento en que nosotros leemos la obra, tenemos el contexto de recepción, y nosotros podemos interpretar la obra según nuestro contexto también, ¿ya? Ya, ahora una actividad pequeña ya, traté de escoger series populares para que podamos repensarlas. Tenemos a La Casa de Papel y a Élite. ¿La han visto? ¿Las conocen? ¿Sí? ¿Me pueden contestar en el chat?
Ya, la Isadora no cacha ninguna, perfecto. ¿Los demás? Verónica sí. Por encima ya, sí. Solo élite. Bueno, ¿alguien me puede decir, por ejemplo, qué es lo que critica la Casa de Papel? No, si no la han visto nada, es una actividad ya que yo voy a dar, usar para ejemplo. Ya no va a ser una actividad que ustedes tengan que hacer. Así que tranquilas. El Estado de España, ya, bien Verónica. Casa de Papel critica el Estado de España. Élite, ¿tiene alguna crítica social? Élite, la justicia, ¿verdad? Los ricos, sí. Perfecto. Nairobi y Carla. Muy bien. Grandes mujeres. Bueno, entonces, ya. Nos quedamos con que Casa de Papel critica al Estado de España y élite a la clase alta, ¿cierto? Y a la justicia. Y cómo los ricos se salen con la suya. Bien, Tati. Y cómo los ricos se salen con la suya, ¿ya? Entonces, ¿cómo se tiñe? ¿Qué contextos podemos inferir de esto? Yo acá les dejé la respuesta, ¿cierto? Pero es el ideológico y el histórico. Entonces, estas series están cargadas, por ejemplo, de el aspecto contextual ideológico. Podemos ver la opinión del autor, del productor, ¿cierto? Quiere criticar al Estado de España, quiere criticar a la élite española. Y también histórico, porque pasamos por, mundialmente yo creo que estamos dentro de sistemas parecidos a occidental, que es el capitalismo, y creo que ambas series también critican mucho cómo se dan las cosas bajo este sistema. Entonces también tenemos el aspecto histórico, contexto de producción, ideológico e histórico, ¿ya? A esas conclusiones quiero que lleguen no solo en las obras literarias, sino también en cualquier producción, ya sea cinematográfica, puede ser una canción, puede ser las mismas series que estamos trabajando, una pintura, etc. Toda obra tiene un contexto de producción. Y eso, me gustaría que lo vayamos adquiriendo y entendiendo así. Ya en todo caso yo les voy a subir este PowerPoint también para que les vaya quedando más claro y puedan tener la materia ustedes en sus casas y revisarla y hacerme las consultas que necesiten al respecto de esta temática, ¿ya? Porque yo sé que este contexto también nos aleja un poco y de repente nos quedamos con muchas dudas. Yo no quiero que eso pase, yo quiero invitarlos a que me hablen y que podamos, y poder aclararle todas las dudas que ustedes tengan las veces que sean necesarias, ¿ya? Ya bueno, entonces se entiende más o menos cómo dialogan estas series con el contexto o las obras con su contexto. ¿Sí se entiende? Perfecto. No se queden con dudas. Sí. Ya. Entonces, conclusión importante. La historia, el autor o la época importan en la medida en que el texto solicita esa información para complementar el sentido de la obra, y no por sí mismo, ¿ya? No vale la pena conocer la historia de la literatura sin relacionarla con obras concretas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la biografía del autor no está presente en la obra, o sea, de nada nos importa, no podemos forzar esa relación. Por eso el contexto de producción se separa en distintas aristas, en ideológico, en biográfico, en estético, porque no siempre todos esos aspectos van a estar presentes dentro de las obras, ¿ya? No siempre la biografía del autor va a estar conectada con el contexto o sea, con el texto en sí mismo, ¿ya? Entonces hay que saber bien identificar qué contexto de producción es relevante para hacer el análisis de la obra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Esperando a Godot, ¿alguien lo ha empezado a leer o alguien ya lo está leyendo? Yo sé que la Millaray ya lo leyó. No, aún no. La Rocío sí, ya. Solo hasta la mitad más o menos. Ya, no importa, tranquilo, esta es su clase porque gracias a estas clases ustedes también van a poder entender varias cosas. Tati no lo leyó, ya. Van a poder entender varias cosas en el momento en que lo lean. Me gusta leer libro en físico, no en digital. Perfecto. Ya.
Entonces, bueno, cuando lo comienzan a leer estos tips, como que les van a servir mucho para realizar el análisis de la obra, ya que en algún momento lo vamos a tener que hacer. Entonces, por ejemplo, el contexto de producción de Esperando a Godot, en el aspecto estético y artístico, podemos decir que se basa en el existencialismo, ¿cierto? Que es esta corriente que tiñó varias obras literarias, dramáticas, pinturas, música, etc. En internet no está, sí, está en PDF. Sí. Chicos, si alguien necesita fotocopias de ese libro, impresiones, igual se los puedo dar. Me pueden contactar y se los llevo a algún lugar y los puedo ayudar también con eso, ¿ya? No me complica. Yo tengo algunas copias, así que pueden, si alguien lo necesita y se lo puedo entregar, no tengo problema, ¿ya? Y el aspecto histórico es el contexto de posguerra, ¿ya? Esa es la identificación del contexto de producción. Entonces, en una misma obra, Esperando a Godot, yo identifico dos, ¿ya? En el aspecto estético-artístico, que es el existencialismo, y en el aspecto histórico, que es el contexto de posguerra, ¿ya? Marjorie, yo le puedo enviar también lo puedo publicar en el grupo, el PDF, ¿ya? Se los publico en sus grupos de cuarto. ¿Están todos? ¿Están todos? ¿Sí? Ya, muy bien. Después de la clase yo se los dejo. Okay. Ya. Bueno, chicos, terminamos la clase y yo los dejo invitados a hacer una actividad muy, muy libre. Así que eso. Necesito saber si alguien se queda con algunas dudas acerca del contexto de producción antes de cerrar la clase. Voy a reiniciar el audio de todos. Tomás entró recién, pucha, estamos terminando, pero voy a dejar la clase arriba, ¿ya? Voy a hacerles nuevamente un video. Tomás, no se preocupe, está en el trabajo, no se preocupe. Les voy a hacer un video explicativo de esta clase y les voy a dejar el PPT, ¿ya? Así que no se preocupe. Adiós, Tati, que esté bien. Bueno, entonces la actividad es que busquen alguna película, serie, anime, etcétera, alguna producción que les guste y la relacionen con su contexto de producción. Deben especificar bien qué tipo de contexto, si el histórico, estético, biográfico o ideológico, ¿ya? Lo pueden enviar a mis redes, javiragarcia@blesicana.cl o al Facebook Javiera García ABG. Chao, Marjorie. Que esté bien también, muchas gracias por venir, chicas. Ya, por ejemplo, yo escogí el viaje de Chihiro y, bueno, hice una pequeña reflexión que el tema principal de la cinta es la identidad nacional de Japón y cómo el país se ha visto afectado y minimizado a lo largo de los años debido a su situación económica. Entonces Miyazaki, que fue su director, aceptó una conexión con la prostitución, pero dejó claro que lo usó como un ejemplo ideal para hablar del capitalismo. Entonces, ¿cuál es la relación que yo te hice? Histórico-ideológico. Es decir, el autor hizo la conexión con la situación que vive Japón debido al capitalismo. Es decir, que hace una crítica al sistema. ¿Ya? Esa es la actividad, yo les voy a subir el PPT y los dejo invitadísimos a hacerla. Eso. Me gustaría saber si tienen... ¿no entendió la actividad? Ah. Bueno, hay dudas, hay dudas. Ya, la actividad es que escojan una producción que sea cualquiera, puede ser una serie, así como yo escogí La Casa de Papel, Élite y El viaje de Chihiro, y digan con qué aspecto del contexto de producción se puede relacionar. ¿Ya? Por ejemplo, El viaje de Chihiro yo lo relacioné con el aspecto histórico-ideológico, lo mismo con La Casa de Papel y Élite. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy a retroceder igual para repetir la actividad. ¿Ya? Entonces, la instrucción es esta. Buscar alguna película, serie, anime que les guste mucho y relaciónenla con el contexto de producción, perdón, que puede ser el histórico, ¿cierto? El estético, el biográfico o el ideológico. ¿Ya? Osvaldo, diga.
Millaray, Macarena, Carla, ¿se entiende la actividad? Debe ser lo que inferimos. Claro, ustedes busquen algún aspecto, por ejemplo, La Casa de Papel critica el capitalismo, entonces, ya, ¿cómo critica el capitalismo? Entonces está criticando el aspecto histórico que vive el autor, el productor, ¿sí? Por ejemplo, Esperando a Godot está teñido por su contexto estético, porque es existencialista. Esas relaciones quiero que hagan, ¿ya? Tomás, esto es para cuarto. No, no es un tipo de informe, quiero que me hagan en un párrafo algo muy cortito, es relacionar, identificar el tema de una serie o anime y hacerlo con el contexto, ¿ya? Perdón lo enredado, ¿ya? Estoy haciendo lo posible por explicarla mejor, pero es esto. Entonces, Viaje de Chihiro, yo inferí que el autor critica el capitalismo, entonces está entre el aspecto histórico e ideológico. Entonces el autor hizo la conexión con la situación que vive Japón debido al capitalismo, por lo tanto, lo relacionó con el contexto histórico e ideológico. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende mejor o no? Pero eso, quiero que hagan un párrafo así como esto que está acá, al final de la diapositiva. No más que eso. Y me lo pueden enviar. ¿Ya, chicos? ¿Queda claro? Gracias, Millaray. ¿Sí? Pero el que hizo ese contexto lo investigó por el autor o cómo. Yo inferí, vi la serie y digo, el autor, yo creo que está criticando al capitalismo por la situación de Japón y bueno, me metí un poquito más en la historia, entonces está haciendo una crítica al sistema, entonces histórico e ideológico. ¿Ya? Ustedes se pueden ir en la bola que quieran. Rocío, se deben ver todos los contextos o solo uno. Usted ve cuál le conviene relacionarlo con la serie o película que usted eligió. No todos los contextos. Acá yo, por ejemplo, solo puse histórico, ideológico, ¿sí? Y si una película infiere al daño ambiental, ¿consta sobre una crítica a una crisis? Perfecto, sí. Entonces ese sería un aspecto histórico, ¿ya? Porque estamos viviendo un contexto histórico complicado en cuanto al medio ambiente. Esa es una reflexión, Vicente. El estético, ¿cómo sería? Cuando las obras se extinguen, por ejemplo, que yo les decía que estaba de moda esta corriente existencialista, entonces la obra se tiñó de ese aspecto existencialista y desolador y eso. Ese es más complicado de identificar porque tendrías que hacer una investigación. ¿Ya? Genial, gracias, me respondió la tarea. Ya. Bueno, eso chicos. ¿Alguien más se queda con dudas al respecto? ¿O va quedando más claro? Ya. Gracias, Vicente. No hay duda. Gracias, profe. De nada. Muy bien. Ya. Chicos, y les voy a publicar el libro en PDF y ya saben que, pucha, Marco. Bueno, y les voy a publicar el libro en PDF y ya saben, si alguien lo necesita impreso, ustedes me mandan un correo, me hablan y yo se lo entrego. ¿De qué se trata de la clase? Del contexto de producción. Yo les voy a hacer un video nuevo y les voy a subir el PPT, ¿ya? Para que no se pierda más. ¿Ya? Ya, chicos. ¿Listo? ¿Estamos listos? Súper. Chicos, que estén muy bien, les agradezco mucho por venir. Eso, que tengan un muy buen fin de Semana Santa dentro de lo que se pueda. Ánimo a los que están en cuarentena total. Y nada, espero verlos más temprano que tarde, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Muchas gracias por su participación y colaboración, ¿ya? Gracias, chicos. ¿En qué formato me envían la tarea? Cualquier formato, no pido nada formal, puede ser un mensaje a través de Facebook, un mensaje en correo, eso, me lo pueden escribir de hecho en el mismo correo, no es necesario que me hagan un Word, ¿ya? Eso, ¿ya? Ya chicos, muchas gracias, un gusto hacerles clases, hacen que este tiempo valga la pena para mí, así que les agradezco. Gracias. Gracias chicos, a ustedes.
Linda, gracias. Gracias. Que tengan todos un buen fin de y unas buenas vacaciones dentro de lo que se puede. ¿Ya? Chao, chicos.